Nunca pensé que algún día contaría esta historia. Mucho menos así, con la voz temblando, entre recuerdos que aún arden. Pero hay verdades que, por más que intentemos enterrarlas, siempre encuentran el modo de salir a la luz. Mi nombre es Elena, y esta historia comenzó el día en que mi mundo se partió en dos. El día en que mi hermana menor, Lucía, decidió casarse con mi prometido. Sí, leíste bien, mi propia hermana, con el hombre con el que yo me iba a casar. Pero para entender cómo se llegó a semejante traición, tengo que retroceder algunos años, al tiempo en que yo todavía creía que el amor era sinónimo de lealtad. Cuando conocí a Daniel, el mundo parecía más ligero. Él era atento, amable, de esos hombres que escuchan de verdad. Me pidió matrimonio un verano que olía a jazmín, y yo dije que sí, sin pensarlo. Era el futuro que siempre había imaginado. Un esposo, una familia, una vida tranquila. Pero había algo más en mi vida. Lucía, mi hermana, la eterna sombra brillante en mi historia. Lucía siempre fue hermosa, carismática, un imán de miradas. Donde ella iba, las luces se encendían. Donde yo iba, bueno, simplemente estaba. Nunca hubo rivalidad, al menos no de mi parte. Pero crecí acostumbrada a ser la segunda opción en casi todo. Jamás pensé que eso se aplicaría también al amor. Todo comenzó con pequeños gestos, tonterías, que entonces no quise ver. Daniel, qué bien te queda esa camisa. Elena debería dejarte elegir la ropa más seguido, decía Lucía riéndose. Lucía, eres única. Siempre me haces reír, respondía él. Eran bromas, solo bromas. Me repetía a mí misma. Hasta que un día, Daniel empezó a quedarse un poco más de tiempo en la casa, cuando Lucía venía de visita. Luego, empezaron a compartir conversaciones privadas, mensajes, risas que no entendía. Yo trabajaba más horas que ellos. A veces volvía y los encontraba sentados demasiado cerca, hablando demasiado bajo. Pero cuando se lo mencioné a Daniel, él rió. ¿Celosa? Elena, por favor, es tu hermana. Eres tú con quien me voy a casar. Y yo le creí, porque cuando amas, la lógica se vuelve muda. El día que todo explotó fue un domingo gris. Daniel me pidió hablar. Sus ojos estaban turbios, como si supiera que estaba a punto de matar algo que nunca renacería. Elena, no sé cómo decir esto. No hizo falta que dijera más. La manera en que Lucía bajó las escaleras detrás de él, la manera en que evitó mirarme, sentí el golpe antes de escucharlo. Nos vamos a casar, dijo Daniel finalmente. Lo siento. Lucía dio un paso adelante, como si le costara respirar. Elena. Yo no quería que fuera así. Me quedé mirando a los dos, como si observara a desconocidos en una obra teatral. No lloré, ni grité, ni hice preguntas. Solo dije una frase que aún hoy me persigue. Ojalá sean felices. Pero dentro de mí, algo se rompió para siempre. Los años pasaron. Ellos se casaron. Tuvieron una vida perfecta, o eso mostraban. Yo hice lo que pude para reconstruirme desde las ruinas, hasta que una tarde recibí un mensaje inesperado. Necesitamos hablar. Es urgente. Era Lucía. Y así comenzó la segunda parte de esta historia. La parte que ella jamás vio venir. La parte donde mi silencio se convirtió en justicia. La parte donde el destino, cansado de esperar, dio un golpe sobre la mesa. Porque la traición siempre vuelve. Y algunas veces vuelve con intereses. Nunca pensé que volvería a ver a Lucía en mi puerta. No después de todo lo que sucedió, pero allí estaba, temblando, con los ojos hinchados y el maquillaje corrido, como si hubiera llorado durante horas. Elena, por favor,
¿Podemos hablar?, dijo con la voz rota. Me quedé en silencio unos segundos. No porque no quisiera hablar, sino porque, por primera vez en años, tenía el control absoluto de la situación. Ya no era la hermana engañada, la que imploraba explicaciones. Ahora era, simplemente, yo. Y ella, en cambio, parecía más pequeña, más vulnerable. Entra, dije finalmente. Lucía caminó hacia adentro como un fantasma. Se sentó en el sofá, abrazándose a sí misma, incapaz de sostener mi mirada. Y entonces comprendí algo. Venía a pedirme algo. No a disculparse. No a reparar el pasado, sino a suplicar. Me crucé de brazos y esperé. «Daniel», empezó, pero la voz se le quebró. Daniel me dejó. No reaccioné. Ni un gesto, ni un parpadeo. Ella levantó la mirada buscando compasión y no encontró nada. ¿Te dejó?, repetí como si hablara del clima. Lucía asintió, tragando saliva. Se fue con otra. Una mujer más joven. Dice que está reencontrándose, que necesita vivir la vida. Su voz tembló. Elena, no tengo a dónde ir. Ese fue el instante en que lo entendí todo. Lucía no venía a pedirme perdón. Venía a buscar refugio. Justo aquello que me arrebató cuando decidió casarse con mi prometido. La ironía era poética. Pero no dije nada. El silencio, nuevamente, era mi arma. Lucía continuó. Yo sé que no tengo derecho a pedirte esto. Pero la vida es muy cara, Elena. No puedo pagar el alquiler sola. Daniel se llevó el dinero, el coche, todo. Me dejó con deudas. Estoy perdida. Dejó caer la cabeza entre las manos y rompió a llorar. Lágrimas desesperadas, escandalosas. Lágrimas que años atrás, quizás, me habrían ablandado, pero ya no. Yo me senté frente a ella, cruzando las piernas con calma. El silencio se volvió tan denso que casi podía oírse. Finalmente, Lucía levantó la mirada. ¿Puedo quedarme aquí unos meses? Solo hasta que encuentre trabajo estable, por favor. La habitación entera pareció contener el aliento. La Elena de antes habría dicho que sí sin pensarlo. La Elena que aún creía en la familia, en la bondad, en la reconciliación. Pero esa versión de mí había muerto el día que vi a mi prometido tomar la mano de mi hermana frente a mí. Así que me incliné hacia adelante y dije, con total serenidad, ¿y por qué debería ayudarte? Lucía abrió los ojos como si la hubiera abofeteado. Porque soy tu hermana, gimió. También era mi hermana cuando decidiste robarme al hombre al que yo amaba, respondí, sin elevar la voz. Ella enmudeció. Yo continué. También eras mi hermana cuando me humillaste delante de toda la familia, diciendo que yo no sabía mantener a un hombre. Elena, yo también eras mi hermana cuando te casaste con él, sabiendo que él y yo estábamos comprometidos. Lucía se derrumbó de nuevo, un sollozo profundo, desgarrador. Pero yo no sentí nada, ni rencor, ni pena, solo paz. Una paz extraña, como quien por fin cierra un libro que llevaba años abierto. Elena, susurró ella. Yo era joven, tonta. Daniel me manipuló. Me hizo creer que tú no lo valorabas. Me decía que yo era mejor para él, que tú eras demasiado seria, que contigo nunca sería feliz. La escuché, sin interrumpirla. Era la primera vez que decía la verdad. Y yo le creí, continuó. Me dejé llevar por su atención, por sus palabras. Quería sentirme especial. Ahora veo lo ridícula que fui. Él me usó, igual que te usó a ti. Lucía levantó la cabeza, los ojos rojos. Elena, perdóname. Y por primera vez desde su llegada, sentí algo. No compasión, no reconciliación, sino una especie de alivio frío.
un cierre. Pero perdonar no significaba olvidar, ni aceptar. Lucía, dije suavemente. Lo que pasó entre nosotras marcó mi vida más de lo que imaginas. Y que vengas ahora, después de años, no borra nada. Necesito pensar. Ella bajó la mirada, derrotada. ¿Entonces? ¿No puedo quedarme? No he dicho eso, respondí. Solo necesito tiempo. Lucía asintió, limpiándose la cara, aferrándose a una pequeña esperanza. Yo, en cambio, sabía que lo peor aún no había llegado, porque la verdadera venganza nunca es un grito, ni un portazo, ni un insulto. La verdadera venganza es el silencio que obliga al otro a enfrentarse a sí mismo. Y yo apenas estaba empezando. Lucía se marchó esa noche, con los hombros caídos y el alma hecha pedazos. Antes de irse, me miró una última vez desde la puerta, esperando que dijera algo más, algún gesto, algún rastro de la Elena que ella recordaba. Pero no dije nada, porque a veces el silencio es la única respuesta digna. Cuando cerré la puerta, apoyé la frente en la madera y respiré hondo. No sabía aún qué hacer con ella, qué decisión tomar, qué lugar darle en mi vida. Lo único que sabía era esto: no iba a permitir que volviera a destruirme. No esta vez. Esa noche no dormí. Caminé por mi casa como un fantasma, repasando cada rincón, cada objeto, cada recuerdo. Esta era la casa que yo solita había construido. Cada mueble pagado con mi esfuerzo, cada cuadro elegido con mis manos, cada espacio lleno de mi silencio. Ese silencio que me enseñó a sobrevivir después de que Daniel y Lucía me arrancaran todo. Y ahora, ella quería vivir aquí, en mi refugio. La ironía me dolía y me hacía reír al mismo tiempo. A la mañana siguiente, preparé café y me senté frente a la ventana. El sol comenzaba a asomar, pero mi mente estaba demasiado ocupada como para apreciarlo. ¿Debería dejarla venir? ¿Y si vuelve a engañarme? ¿Y si lo pierde todo y yo termino siendo su única salvación? ¿Y si esto es solo el principio de algo peor? Las preguntas se apilaban como ladrillos, pero entonces ocurrió algo. Escuché un golpe suave en la puerta, un golpe tímido, un golpe de alguien que no quiere molestar, pero necesita entrar. Cuando abrí, Lucía estaba allí. Otra vez, pero esta vez no lloraba. Tenía la cara hinchada, la nariz roja, pero había en sus ojos una determinación que no esperaba. No vengo a pedirte nada, dijo antes de que yo hablara. Solo quería dejarte esto. Sacó una carpeta azul, vieja, arrugada en las esquinas. Se la dejé tomar sin moverme. ¿Qué es?, pregunté. Algo que debía haberte dado hace años. Su voz se quebró. Pero tuve miedo, o vergüenza, o las dos cosas. No dijo más. Solo se dio la vuelta y se fue. Yo cerré la puerta, dejé la carpeta sobre la mesa y la miré durante largos minutos. Mis manos temblaban, porque algo en mi interior sabía que lo que había ahí dentro cambiaría todo. Me senté lentamente y la abrí, y mi corazón se detuvo. Dentro había fotografías, muchas, demasiadas. Fotos de Daniel y Lucía antes de casarse. Fotos que databan de cuando él y yo aún éramos pareja. Fotos en las que estaban demasiado cerca, demasiado cómodos, demasiado íntimos. Había mensajes impresos, conversaciones, planes de citas, fechas, horarios. Todo mientras yo seguía siendo su novia. Y, en la última página, una carta escrita por Lucía. ¿A mí? No era actual. Era antigua, fechada 2 días antes de su boda. La letra de mi hermana temblaba en cada línea. Elena, no sé cómo decirte la verdad, pero Daniel me ha pedido que deje de hablar contigo.
Dice que te hará daño saberlo todo. Dice que tú no lo entenderías. Pero yo sí sé que mereces la verdad. La mereces más que nadie. Solo que yo soy demasiado cobarde para decírtela. Te pido perdón, aunque sé que no lo merezco. No sé si algún día podrás mirarme sin odio, pero ojalá el tiempo te dé la paz que yo te robé. La carta temblaba entre mis dedos. Me quedé mirando el papel, como si el pasado se deshiciera delante de mí. Lucía sabía, siempre supo, siempre fue consciente de lo que hacía. Y aún así, lo hizo. Pasaron horas antes de que pudiera moverme. Encendí todas las luces de la casa, como si eso fuera a iluminar algo dentro de mí. Caminé por el salón, respirando profundo, tratando de ordenar ideas. Finalmente, lo comprendí. Lucía había venido no para pedirme casa, ni compasión, ni dinero. Había venido porque ya no podía cargar sola con su culpa. Y porque sabía que yo era la única persona del mundo lo suficientemente fuerte como para escuchar la verdad y no derrumbarse. Esa noche, cuando ella volvió para saber mi decisión, no la hice esperar en el frío. Abrí la puerta antes de que tocara. Lucía me miró con ojos vacíos, esperando un sí o un no. Pero yo solo dije, entra, tenemos que hablar. Ella entró lentamente, como si caminara hacia su propia sentencia. Cerré la puerta detrás de nosotras y supe, sin ninguna duda, que lo que vendría después no sería venganza, sería algo mucho más profundo, más lento, más silencioso. Sería justicia. Lucía entró a la casa como si pisara territorio desconocido, aunque alguna vez fue su segundo hogar. Caminaba despacio, con los brazos pegados al cuerpo, mirando el suelo, como si no se atreviera a levantar la vista y enfrentar lo que venía. Yo me dirigí a la mesa del comedor y dejé la carpeta azul allí, abierta. Las fotografías quedaban expuestas, brillando bajo la luz. No había forma de ignorarlas. Lucía se quedó paralizada al verlas. «Elena, ¿yo?», susurró. «Siéntate», dije, sin elevar la voz. Ella obedeció. Yo también me senté, pero no frente a ella. Me senté a un lado, manteniendo una distancia calculada. No era frialdad, era protección. Mi corazón seguía siendo humano, pero ya no era ingenuo. Lucía respiró hondo. «¿Sabes lo que hay ahí?», dije. Ella asintió. «Lo sé». «Entonces, ¿por qué lo guardaste todo este tiempo?», pregunté, manteniendo la mirada fija. Lucía cerró los ojos, como si las palabras le dolieran físicamente. «Porque era la prueba de lo que hice», respondió, con sinceridad inesperada. Y cada vez que intentaba deshacerme de ella, no podía. Sentía que si la tiraba, estaba intentando limpiar algo que no debía limpiarse, algo que debía cargar. Sus manos temblaban. «Era mi castigo», añadió, «mi forma de recordarme quién era realmente». No dije nada. Esperé. El silencio, una vez más, era el espacio donde la verdad encontraba su forma. Lucía tomó una foto, la más comprometedora. Ella y Daniel en una cafetería, meses antes de que él terminara conmigo. Ella sonreía con una felicidad que, hoy, me resultaba insoportable. «Yo no estaba enamorada de él», confesó. «Me enamoré de la atención, de sentirme deseada, de creer que había ganado algo que tú tenías». Levanté una ceja. «¿Ganar? ¿Eso era para ti?». Lucía rompió a llorar. «Sí, era infantil, era estúpido, era cruel, pero yo siempre fui la menor. Siempre fui la que seguía a Elena, la que imitaba a Elena, la que vivía a tu sombra. Cuando Daniel me eligió a mí, pensé que por fin tenía algo que era solo mío. ¿Y ahora?».
Pregunté. Ahora sé que nada que empieza con traición termina bien. Su voz se quebró en la última palabra. Me levanté lentamente y caminé hacia la ventana. Lucía se quedó callada. Quizás esperaba una explosión, una bofetada, una venganza verbal. Pero yo no era esa clase de mujer. Había trabajado años para sanar mis heridas sin destruirlas más. Mis cicatrices no me hicieron dura, me hicieron precisa. Me volví hacia ella. Lucía, dije con calma, yo no te deseo mal. No quiero que sufras por sufrir, pero tampoco voy a permitir que entres a mi vida como si nada hubiera pasado. Ella bajó la mirada. Lo entiendo. No, no lo entiendes todavía, interrumpí. Porque si lo entendieras, no habrías venido esperando quedarte aquí como si esta casa fuera un refugio universal. Lucía se cubrió la cara con las manos. No tengo a dónde ir, Elena. Esa es la verdad. No tengo familia, no tengo pareja, no tengo dinero. Estoy sola. Sus palabras cayeron en el aire como un susurro triste. ¿Y cuando yo estuve sola? Pregunté. Ella levantó la cabeza, con los ojos rojos. Fui una cobarde, admitió. No estuve contigo. No te cuidé. No te defendí. No te apoyé. Y eso me persigue desde entonces. La sinceridad dolía, pero también curaba. Dices que no tienes familia, dije despacio. Pero yo sigo siendo tu hermana. Lucía abrió los ojos, sorprendida. Pero ser hermana no significa que puedas entrar y salir de mi vida sin consecuencias. Ella tragó saliva. Entonces, ¿qué quieres que haga? Yo respiré hondo. Era el momento, el punto exacto, donde podía elegir entre repetir la historia o reescribirla. Vas a quedarte, dije finalmente. Lucía rompió en lágrimas, pero yo levanté una mano. Vas a quedarte como huésped, no como hermana, por un tiempo limitado, con reglas claras, con responsabilidad y con la conciencia de que estás aquí porque te estoy dando una oportunidad que tú no me diste a mí. Ella lloró aún más fuerte. Yo continué. No estoy abriendo la puerta al pasado. Estoy abriendo la puerta a un presente distinto. Pero solo funcionará si tú también cambias, si eres honesta, si no escondes nada más. Lucía asintió como si le hubieran dado el último vaso de agua en un desierto. Haré lo que sea, susurró. Lo prometo. Yo la observé unos segundos. No sabía si cumpliría su promesa. No sabía si era capaz de cambiar. Pero sí sabía una cosa. El destino había girado. Y esta vez, yo decidía el ritmo. Y lo que Lucía no sabía era que el golpe más fuerte aún no había llegado. Lucía se instaló en la habitación de invitados esa misma noche. No tenía muchas cosas. Una maleta pequeña, un par de zapatos gastados y un bolso que parecía tan viejo como su matrimonio. Verla así, tan reducida, tan diferente de la mujer arrogante que años atrás había brillado en su propia boda, me provocó sentimientos contradictorios. No era venganza lo que sentía, tampoco compasión. Era algo más, un tipo de distancia emocional que había aprendido a construir con el tiempo. La observé mientras acomodaba su ropa en el armario. Gracias, susurró, sin mirarme. No respondí. Había decidido ayudarla, sí, pero no estaba dispuesta a suavizar mi postura tan rápido. Ese proceso tendría que ganárselo ella, paso a paso. Los primeros días fueron silenciosos. Lucía se despertaba temprano, preparaba café para las 2, intentaba poner la mesa, barrer la cocina, limpiar el baño, como si quisiera demostrarme que merecía ese techo. Yo la dejaba hacer, no porque necesitara ayuda, sino porque necesitaba verla esforzarse. Era extraño tenerla allí, escuchando sus pasos suaves por el pasillo, sintiendo su presencia en un lugar donde jamás pensé verla de nuevo.
A veces la observaba desde la puerta del comedor, recostada sobre la encimera con un rostro agotado, como si estuviera envejecida por dentro. Quizás lo estaba. Una mañana, mientras doblaba ropa en la sala, la escuché llorar en la habitación. Lloraba quedo, como quien no quiere molestar. Me acerqué sin hacer ruido. La puerta estaba entreabierta. Lucía estaba sentada en el borde de la cama, sosteniendo una foto en sus manos. La reconocí enseguida. Era su foto de boda con Daniel. Pero la manera en que la miraba no era nostálgica. Era devastada. Tomó un bolígrafo y comenzó a escribir algo detrás de la foto. Sus manos temblaban. Me retiré antes de que me escuchara. No era el momento de intervenir. Era el momento de observar. Porque entender la verdadera caída de alguien es también comprender la magnitud de lo que hicieron. Ese mismo día, al mediodía, escuché el timbre. Lucía estaba en la ducha, así que fui yo quien abrió la puerta. Y casi me quedo sin aire. Ahí estaba Daniel, mi exnovio, el exmarido de Lucía, el hombre que había sido el epicentro de nuestra tragedia. Sostenía un sobre en la mano y una sonrisa insolente en la cara. «Hola», Elena dijo, como si nada hubiera pasado. «¿Está Lucía?» Sentí como mi estómago se endurecía. No respondí fríamente. «Y aunque estuviera, no te abría la puerta». Daniel me miró de arriba abajo con la misma suficiencia de siempre. «Supongo que ahora eres tú la que la cuida, ¿no?», rió. «Nunca pensé que terminarían así, juntas, bajo el mismo techo. Lo que quería era provocarme. Lo que esperaba era una reacción. Pero yo ya no era la mujer que él recordaba. Lo que pase en esta casa no es asunto tuyo, dije. Así que lárgate». Daniel inclinó la cabeza, disfrutando del momento. «No vine a pelear», respondió. «Vine a entregarle esto». Levantó el sobre delante de mí. Yo no lo tomé. «Dáselo tú», dije. «Prefiero que lo hagas tú. Ella te hace más caso a ti que a mí». Últimamente, al menos, añadió con una sonrisa venenosa. Estuve a punto de cerrar la puerta en su cara. Pero entonces pronunció algo que me detuvo. «Dile que firme. Es importante». «¿Firmar qué?», pregunté. «Los papeles del divorcio, claro». Daniel se encogió de hombros. «Aunque, si no quiere firmar, no me quejo. Siempre puedo sacarle algo más de dinero». Mis ojos se llenaron de fuego. «Lárgate de aquí», repetí entre dientes. Daniel dio un paso atrás, divertido. «Cuídala, Elena». Sonrió de forma cruel. «Está frágil». Cerré la puerta tan fuerte que el eco se oyó por toda la casa. Minutos después, Lucía salió del baño, con el cabello mojado y una toalla al cuello. «¿Quién era?», preguntó. Le mostré el sobre. Ella lo reconoció enseguida. Y palideció. «No», murmuró. «No todavía». Se sentó en el sofá con el sobre en las manos, temblando. «Daniel dice que necesitas firmarlo», comenté. Lucía negó con la cabeza, sollozando. «No quiero verlo más, Elena. No quiero volver a oír su voz». «Entonces fírmalo», dije con calma. «Es que…». Lucía respiró profundo, desesperada. «No es solo el divorcio. Él quiere algo más». La miré fija. «¿Qué más?». Lucía apretó el sobre contra su pecho. «Quiere… la casa». Sentí como el aire se escapaba de mi cuerpo. «¿Qué casa?». Ella levantó la mirada, y en sus ojos había un dolor tan hondo que por un instante volvió a ser la Lucía de 8 años, la que corría detrás de mí con las rodillas raspadas. «Mi casa», susurró. «Mi casa, Elena. La única cosa que tengo». «¿Quiere quitármela también?». La habitación se volvió helada, porque en ese momento entendí. Daniel no había terminado con ella, ni con nosotras. Lucía sollozó, hundiendo la cara en sus manos. «Me lo va a quitar todo, Elena. Todo». Y allí, frente a su derrumbe,
Supe que la verdadera historia apenas comenzaba. No era solo su caída, era la caída de los tres. Y la justicia todavía no había hablado. Lucía seguía allí, con el sobre apretado entre los dedos como si quemara. Yo la observaba desde la otra punta de la sala. No me acerqué, no la toqué, no la consolé, porque había una verdad inevitable. Daniel no había terminado con ella, ni con nosotras, ni con lo que destruyó hace años. Lucía respiraba entrecortado, tratando de no desmoronarse. «Elena, ¿qué voy a hacer?», preguntó en un hilo de voz. Me acerqué lentamente y me senté frente a ella. Esta vez, no como la hermana herida, no como la víctima del pasado. Me senté como alguien que finalmente comprendía el panorama completo. Lo primero dije, despacio, es abrir ese sobre. Lucía apretó los labios. «Tengo miedo». «Lo sé», respondí. «Pero el miedo no hace desaparecer nada. Solo lo agranda». Ella cerró los ojos y tomó aire. Con manos temblorosas, rompió el sobre. Los documentos cayeron sobre la mesa. Papeles legales, solicitudes, números, firmas, cláusulas. Y entonces lo vi. Daniel no solo quería el divorcio, no solo quería la casa, quería una compensación económica absurda, alegando estilo de vida mantenido durante el matrimonio y daños emocionales. Un chiste, un insulto, un ataque directo. Lucía abrió los ojos de par en par. «No puede hacer esto», gimió. «No puede pedirme dinero cuando él me dejó». Me crucé de brazos. «Claro que puede. Y lo hará. Porque sabe que estás débil. Porque sabe que no tienes nada. Porque sabe que estás sola». Lucía me miró con desesperación. «¿Y si no firmo?» «Peor», respondí sin dudar. «Te arrastrará a tribunales. Y ahí sí, te dejará en la calle». Ella se desplomó sobre el respaldo del sofá, llorando con el rostro entre las manos. «Él nunca me amó», sollozó. «No», Lucía, dije suavemente. «Él nunca amó a nadie que no fuera él mismo». Lucía tragó saliva. «¿Crees que merezco todo esto?» «No se trata de merecer», respondí. «Se trata de aprender». Durante un largo rato no hablamos. El silencio llenaba la sala como un peso denso. Pero esta vez, yo no usé ese silencio como arma. Lo usé como un puente. Me levanté, fui hasta la cocina y regresé con 2 vasos de agua. Lucía me miró sorprendida. «Gracias», susurró. «No te acostumbres», respondí con un tono neutro. Ella sonrió débilmente. Un pequeño gesto, humano, doloroso, honesto. «¿Crees que puedo salvar algo?», preguntó, luego de beber un sorbo. «Mi casa, mi futuro, mi vida. Depende de una cosa», dije. «¿Vas a seguir huyendo de él? ¿O finalmente vas a enfrentarlo?» Lucía frunció el ceño. «¿Enfrentarlo? ¿Cómo?» «Con pruebas», respondí señalando la carpeta azul. «Con lo que guardaste todos estos años, con su infidelidad, con sus mentiras, con la manipulación, con lo que él te hizo y me hizo». Lucía bajó la mirada. «Guardé todo, porque no sabía cómo liberarme de ello», susurró. «Pero jamás pensé en usarlo». «Pues ahora tendrás que hacerlo». Ella respiró hondo, como si mis palabras pesaran sobre su pecho. «¿Y tú estarás conmigo?», preguntó con voz frágil. Ahí estuvo la pregunta, la que yo sabía que eventualmente llegaría, la que ella tenía miedo de formular, la que yo tenía miedo de responder. Me senté lentamente. «Lucía, estaré contigo para que no te destruyas, pero no para protegerte del pasado». Ella me miró, confundida. «¿Qué significa eso?» «Significa», respondí, «que no voy a pelear tus batallas por ti.
Pero tampoco voy a dejar que Daniel vuelva a pisotear a alguien de esta familia. Ya lo hizo una vez. No lo hará dos. Una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. Gracias, susurró. No lo merezco. No acepté. No lo mereces. Pero estás intentando cambiar. Y el cambio, Lucía, es lo único que puede salvarte. Esa noche, después de que ella se encerrara en su habitación, me quedé sola en el salón. Miré la carpeta abierta sobre la mesa. Miré el sobre roto. Miré los papeles del divorcio. Y por primera vez en años, sentí algo que no esperaba. Compasión. No hacia Daniel, no hacia la historia, sino hacia nosotras. Las dos habíamos amado al hombre equivocado. Las dos habíamos sido heridas. Las dos habíamos cargado culpas distintas, pero igual de pesadas. Y era evidente que esta historia tenía un destino inevitable. Daniel sería enfrentado. Y esta vez no tendría dónde esconderse. Lucía pasó toda la noche despierta. Podía escucharla caminar de un lado a otro, en la habitación de invitados, abriendo cajones, cerrando puertas, respirando hondo, como quien intenta ordenar un desastre que viene de años atrás. Yo, en cambio, me quedé sentada en la mesa del comedor, con la carpeta azul delante de mí. No podía apartar la vista de ella. Ese puñado de papeles no solo contenía la historia de una traición, también contenía la historia de nuestra destrucción familiar. Y ahora, quizá, también la clave para reconstruir algo nuevo. A las 7 de la mañana, Lucía salió de su habitación. Tenía los ojos hinchados, el cabello recogido de cualquier forma y la piel pálida. No dormí, confesó, como si hiciera falta. Lo noté, respondí. Lucía se sentó frente a mí. Miró la carpeta azul y tragó saliva. ¿Crees que esto servirá?, preguntó con un hilo de voz. Daniel siempre se creyó intocable, respondí. Pero la verdad nunca deja a nadie intacto. Lucía tembló. Hubo un silencio largo, pesado. Finalmente, levantó la mirada. No quiero que él me vea débil, susurró. Yo siempre fui débil con él. Siempre dije que sí. Siempre hice lo que él quería. Siempre, siempre fui pequeña a su lado. Entonces, ahora tendrás que ser grande, dije suavemente. Lucía respiró hondo, casi como un acto de valentía. ¿Y si fallo? Fallaste antes, respondí. Y sigues viva. Ella cerró los ojos. Una lágrima cayó, pero no la limpió. La dejó correr como si fuese una parte inevitable del proceso. No quiero vivir con miedo, murmuró. Entonces, deja de alimentarlo. Ella asintió, pero su cuerpo aún temblaba. A media mañana, mientras tomábamos café, escuchamos el sonido que las dos temíamos. El timbre. Lucía se congeló. Yo me levanté y fui hacia la puerta. Es él, susurró. Lo sé, respondí sin mirar atrás. Cuando abrí, Daniel estaba ahí de nuevo. Esta vez no sonreía. Tenía los ojos duros, la mandíbula apretada, y un tono de voz que revelaba que había perdido el control. Quiero hablar con Lucía, dijo. ¿No te quiere ver?, respondí. Eso no te lo pregunté a ti. Me crucé de brazos. Pues tendrás que lidiar con mi respuesta igual. Daniel dio un paso hacia adelante, invadiendo mi espacio. Elena, no hagas esto difícil. Sé que está aquí. Dile que salga. No repetí. Daniel apretó los dientes. Bajo la apariencia de hombre civilizado, por primera vez se le veía la verdadera cara, la del manipulador, el controlador, el que no soporta perder dominio sobre su presa. Dile que si no firma los papeles hoy, amenazó, me encargaré de que el juzgado le saque hasta el aire que respira. Lucía, que escuchaba desde el pasillo, se adelantó. Eso no va a pasar. Daniel la vio y sonrió con desprecio. Mírate, dijo.
¿Desde cuándo tienes voz propia? Lucía tembló, pero dio un paso más hacia él. Desde que dejé de creerte. Esa frase lo descolocó por un segundo. Lucía continuó. Ya no tengo miedo de ti. Mentía. Yo lo sabía. Pero a veces, el valor es exactamente eso. Decir lo contrario a lo que sientes hasta que un día deja de ser mentira. Daniel estalló. ¿Crees que puedes enfrentarte a mí? Sin dinero, sin trabajo, sin nada. Eres un chiste, Lucía. Yo di un paso adelante. Quizás sea un chiste, dije. Pero tú eres el final del chiste. El que nadie respeta. Daniel giró hacia mí con ira. Tú cállate. Sonreí. No. Mi firmeza lo enfureció aún más. ¿Saben qué? Dijo Daniel respirando fuerte. Ustedes no entienden cómo funciona el mundo real. Lucía va a perder la casa. Y el juez estará de mi lado porque yo tengo pruebas. Yo tengo contactos. Y ella, tiene a su hermana resentida. Y una carpeta ridícula de recuerdos viejos. Lucía tembló. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Le puse una mano en el brazo. Enséñale, dije, sin apartar la mirada de Daniel. Lucía respiró hondo, abrió la carpeta y sostuvo una de las fotos frente a él. ¿Recuerdas esto? Preguntó. Porque yo sí. Daniel palideció. La foto era clara. Él y Lucía, juntos, besándose, 6 meses antes de que me dejara. Lucía tomó otra. Mensajes impresos. Conversaciones. Fechas. Daniel perdió color. Retrocedió medio paso. Esto no significa nada, tartamudeó. Para el juez, sí, respondí. Daniel tragó saliva. La batalla ya no era tan simple. Yo puedo explicar. No tienes que explicarlo, interrumpió Lucía. Solo tienes que entenderlo. Ya no te tengo miedo, Daniel. Y si quieres guerra legal, la tendrás. Daniel miró a las dos, como si no pudiera creer que había perdido control de la situación. Esto no ha terminado, escupió. Para ti, no respondí. Para nosotras, sí. Cerré la puerta, sin darle tiempo a decir nada más. Lucía cayó de rodillas en el pasillo, temblando. La abracé sin pensarlo. No lo puedo creer, murmuró ella entre lágrimas. Lo enfrenté, Elena. Por primera vez. Lo enfrenté. Y lo hiciste bien, respondí. Lucía apoyó la frente en mi hombro. ¿Crees que puedo ganar? La miré a los ojos. Creo que esta vez no estás sola. Después de que cerré la puerta en la cara de Daniel, el silencio de la casa cambió. No era el mismo silencio tenso de antes, lleno de secretos y culpas no dichas. Era otro, un silencio nuevo, cansado, pero libre. Lucía seguía en el suelo, de rodillas, con el cuerpo temblando. La abracé casi por reflejo, no porque hubiera olvidado lo que hizo años atrás, sino porque en ese momento dejé de verla solo como la traidora. La vi como lo que también era, una mujer rota por las consecuencias de sus propias decisiones. Lo hiciste, susurré. Lo miraste a los ojos. No te escondiste. Lucía se aferró a mí como una niña. Tenía miedo de desmayarme, confesó entre sollozos. Pero cuando lo vi, cuando escuché cómo hablaba, sentí algo diferente. Por primera vez pensé, no es un dios, no es intocable, es solo un hombre, y es pequeño. Sonreí apenas. Eso siempre fue, Lucía. Solo que ahora lo ves. Nos quedamos así un rato más. Luego la ayudé a levantarse y la llevé al sofá. Durante las horas siguientes, la casa fue un vaivén de emociones. Lucía que lloraba, reía nerviosa, volvía a llorar, yo que preparaba té, ponía música suave, abría las ventanas. Había en el aire una sensación extraña, como de respiro después de una tormenta demasiado larga. ¿Crees que va a volver?
preguntó ella finalmente, mirando hacia la puerta. Sí, respondí. Porque la gente como él no soporta perder. Pero la diferencia es que ahora tú ya no eres la misma. Lucía bajó la mirada, pensativa. Antes, dijo, si él me hubiera amenazado así, habría corrido detrás de él, le habría suplicado, me habría convertido en lo que él quería. ¿Y ahora? Pregunté. Lucía respiró hondo. Ahora, si vuelve, lo enfrentaré. Con un abogado, con pruebas, y contigo. Sentí un nudo en la garganta. ¿Conmigo? Sí, repetí. Esa tarde, decidimos ordenar la carpeta azul, no solo por la parte legal, sino porque ambas necesitábamos poner las piezas del pasado en un orden nuevo. Extendimos todos los papeles sobre la mesa del comedor, las fotos, los mensajes, la carta antigua, los pequeños detalles que ahora tenían un valor enorme. Mira esto, dije señalando una fecha. Este día fue cuando tú viniste a mi casa a pedirme consejos sobre tu relación con un chico que no querías nombrar. Lucía se llevó la mano a la boca. «Era Daniel», susurró. «Sí. Y ese mismo día, señalé la foto, tú ya estabas con él». Lucía cerró los ojos. «No entiendo cómo pude ser tan cruel». «Porque no querías ver a quien estabas dañando», respondí. «Mirabas el deseo, no las consecuencias». Ella asintió. «¿Y tú?», preguntó de pronto. «¿Qué hiciste con todo esto? ¿Con el dolor? ¿Con la humillación?». Me quedé en silencio unos segundos. La pregunta no era fácil. «Aprendí a vivir sin esperar disculpas», dije finalmente. Dejé de pensar en el por qué y empecé a pensar en el ¿y ahora qué? Conseguí trabajo, ahorré, compré esta casa, llené mis días con cosas que no dependían de nadie. Lucía me miró como si me viera por primera vez. «Siempre fuiste más fuerte que yo», murmuró. Negué con la cabeza. «No, Lucía, solo aprendí antes. Pero la fuerza se aprende. Y tú estás aprendiendo ahora». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero esta vez no eran solo de tristeza. Había algo más, una chispa nueva. El tiempo pasó. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeños cambios. Lucía dejó de llorar por las esquinas. Empezó a levantarse temprano y a buscar trabajo por Internet. Llamaba a empresas, enviaba currículums, salía a entrevistas. Volvía cansada, pero diferente. Una tarde, entró por la puerta con una sonrisa tímida. «Conseguí algo», dijo. «¿Trabajo?», asintió. «No es gran cosa. Es en una tienda pequeña, media jornada. Pero es un comienzo». Sentí algo cálido en el pecho. «No necesitas que sea grande», respondí. «Solo necesitas que sea tuyo». Ella sonrió. «Eso me dijeron en la entrevista. Que les gustaba mi honestidad cuando hablé de mi situación». La miré, sorprendida. «¿Les contaste la verdad?». «Sí», admitió. «No todos los detalles, claro, pero dije que estaba empezando de cero, que cometí errores, que estoy tratando de reconstruirme». Sonreí. «Eso sí es nuevo». Lucía dejó su bolso y se sentó frente a mí. «Elena, ¿algún día vas a poder perdonarme de verdad?». La pregunta cayó como una piedra en el agua. Respiré hondo. «No lo sé», respondí con sinceridad. «El perdón no es un interruptor. No se enciende y ya está. Es un proceso, un camino. Pero te diré algo». Lucía me miró con atención. «Nunca hubiera imaginado que te vería enfrentando a Daniel, buscando trabajo, ordenando el caos que tú misma creaste. Y eso cambia cosas aquí dentro», dije, señalando el pecho. Los ojos de Lucía se humedecieron. «Entonces, ¿ya no me odias?». Sonreí con tristeza. «No, Lucía. El odio pesa demasiado. Me cansé de cargarlo». Ella rompió a llorar.
pero esta vez me abrazó de manera diferente. Ya no como la hermana que suplica aprobación, sino como alguien que agradece la oportunidad de intentarlo de nuevo. Esa noche, mientras apagaba las luces, me di cuenta de algo importante. Mi casa ya no era solo el escenario del pasado. Se estaba convirtiendo en el lugar donde dos mujeres, dos hermanas, intentaban reescribir su historia. Y mientras me acostaba, supe que el golpe final, ese que el destino a veces da para equilibrar las cosas, aún no había llegado. Pero esta vez, cuando llegara, no me encontraría rota. Me encontraría de pie, con la frente en alto, y con la certeza de que la peor traición ya no tenía poder sobre mí. Los días siguientes fueron inesperadamente tranquilos, demasiado tranquilos. Lucía comenzó a adaptarse a la rutina. Trabajo por la mañana, tareas en la casa por la tarde, silencio por la noche. Yo la observaba de lejos, no como quien vigila a un enemigo, sino como quien intenta entender a una desconocida que, de repente, está aprendiendo a ser humana. La culpa la había desgastado, sí, pero la experiencia la estaba formando. Una noche, mientras preparábamos té, Lucía dijo algo que nunca hubiera imaginado escuchar. Elena, quiero recuperar tu confianza. Me quedé inmóvil. Ella continuó sin mirarme. No espero que me perdones hoy, ni mañana, ni quizá nunca, pero quiero demostrarte que puedo ser mejor, que ya no soy la mujer que fui con Daniel. Quiero crecer. Sus palabras eran frágiles pero sinceras. Y eso, por sí solo, ya era una transformación enorme. El cambio toma tiempo, respondí. Lucía sonrió. Lo sé, pero por primera vez tengo ganas de hacerlo bien. Pero la tranquilidad duró poco. 3 días después, al volver de su trabajo, Lucía dejó algo sobre la mesa. Esto estaba en la puerta, dijo con el rostro pálido. Era un sobre blanco, sin remitente. No había sello, ni dirección, solo su nombre escrito con tinta negra. Lucía Ortega. Sentí un escalofrío. ¿Lo abriste?, pregunté. No me atreví. Lo tomé entre mis manos. Era liviano, pero algo dentro se movió cuando lo giré, como un objeto pequeño, rígido. Ábrelo, susurró Lucía, temblando. Rompí la punta del sobre delicadamente. Dentro había un llavero en forma de corazón, viejo, oxidado. Lucía lo reconoció de inmediato. «Es mío», murmuró. «Daniel me lo regaló cuando recién comenzábamos. Lo perdí hace años». Lo giré entre mis dedos y noté que había algo grabado en la parte posterior. Una fecha que reconocí al instante. La noche en que Daniel me pidió matrimonio. A mí. El silencio se volvió hielo. Lucía se llevó la mano a la boca. ¿Qué significa esto? Yo sabía exactamente qué significaba. Significaba que Daniel no había terminado, que estaba jugando con su mente, que quería quebrarla desde adentro. Pero había algo más, algo que se reveló cuando sacudí el sobre, buscando más contenido. Un pequeño papel doblado cayó sobre la mesa. Lucía lo abrió con manos temblorosas. Era una frase, escrita con la caligrafía de Daniel. «Si no firmas, la próxima vez no dejaré solo un recuerdo». Lucía retrocedió 2 pasos, como si alguien la hubiera golpeado. «Elena», susurró, «tiene una llave de mi casa vieja. ¿Y si entra? ¿Y si me hace daño? ¿Y si...?» La agarré de los hombros. «Lucía, mírame». Ella levantó la vista, llorando. «No estás sola», dije firme. «No vas a vivir con miedo. No vas a permitir que ese hombre controle tu vida nunca más». Lucía respiró hondo, pero su voz temblaba. «¿Y qué hacemos?». Me quedé en silencio un momento.
Sabía que ese instante llegaría. El momento en que ya no bastaría el pasado ni las pruebas. Había que enfrentarlo. Mañana iremos con un abogado, dije. Con este llavero, los mensajes y la carpeta azul. Ya no vamos a jugar a la defensiva. Lucía tragó saliva. ¿Y si Daniel aparece? Entonces aparecerá, respondí. Y cuando lo haga, nos encontrará preparadas. Esa noche, Lucía no pudo dormir. Caminaba por el pasillo como un espíritu inquieto. En cambio yo, sorprendentemente, dormí bien, quizá porque, por primera vez, sentía que el círculo estaba a punto de cerrarse. A la mañana siguiente, Lucía salió de su habitación con un gesto nuevo, no de fuerza, no aún, pero sí de decisión. Se vistió con ropa sencilla pero limpia. Se recogió el cabello y tomó la carpeta azul con ambas manos. Estoy lista, dijo. Asentí. El abogado nos recibió en una oficina pequeña, cálida, llena de libros. Una mujer de mirada seria, pero amable. ¿Qué las trae por aquí? Lucía abrió la carpeta. Yo puse el llavero sobre la mesa. La abogada revisó todo en silencio durante varios minutos. Cuando por fin habló, su voz tenía un filo que me tranquilizó. Con esto podemos hundirlo, dijo. Lucía rompió a llorar. La abogada continuó. Pero deben saber una cosa. Cuando los hombres como Daniel sienten que están perdiendo, se vuelven peligrosos. No solo emocionalmente, también físicamente. Lucía me miró con miedo. ¿Y entonces? La abogada respiró hondo. Entonces se hace lo que siempre se hace cuando se enfrenta a un cobarde. No se le da espacio para atacar. Se le arrincona con la verdad, con pruebas, con ley, con límites y con testigos. ¿Testigos? Pregunté. Sí, ustedes dos, pero también alguien más. La abogada tomó una foto. Era la foto del día de la boda de Lucía y Daniel. Él dijo, señalando a un hombre del fondo. El primo de Daniel. Ustedes no lo conocen, pero él sí conoció todas las infidelidades. Puede declarar. Y adivinen qué, nos miró fijo. Está dispuesto a hablar. Lucía se cubrió la boca con las manos. ¿Por qué haría eso? La abogada sonrió con un dejo de amargura. Porque Daniel también lo traicionó. Las personas así siempre dejan enemigos por todos lados. Lucía me miró. ¿Esto quiere decir que puedo ganar? Apreté su mano. Lucía, esto quiere decir que ya no estás huyendo. Estás peleando. La abogada cerró la carpeta. Este es el comienzo del final para Daniel. Y mientras salíamos de la oficina, supe algo con una claridad absoluta. La verdadera justicia estaba en camino. Y esta vez no fallaría. La abogada había hablado con seguridad. Pero cuando salimos de su oficina, Lucía parecía caminar en un sueño. Yo la observaba de reojo. Respiraba como si por primera vez en años sintiera aire limpio entrarle al cuerpo. ¿De verdad? ¿Puedo ganar? Preguntó con un hilo de voz. No solo puedes, respondí. Vas a hacerlo. Lucía apretó la carpeta azul contra el pecho, como si fuera un escudo. Esa tarde volvimos a casa. El ambiente estaba extraño, demasiado calmado. Un tipo de calma que siempre precede algo grande. Yo estaba en la cocina preparando té cuando alguien golpeó la puerta. Lucía se tensó al instante. No abras, susurró, pero yo ya sabía quién era. Había algo en ese golpe, ni tímido, ni violento, sino arrogante. Abrí. Daniel. ¿Otra vez? Pero esta vez estaba diferente. No venía con una sonrisa cínica. No venía confiado. Venía furioso. ¿Dónde está? Escupió sin saludo. No tienes derecho a entrar, dije firme. Vete.
Daniel me empujó el marco de la puerta sin llegar a tocarme, pero dejando claro que estaba perdiendo el control. Lucía, sal, gritó hacia adentro. Tenemos que hablar ahora mismo. Lucía se asomó desde el pasillo. Estaba pálida, pero no retrocedió. No voy a hablar contigo, dijo con voz quebrada pero valiente. Daniel rió con desprecio. Claro que vas a hablar. ¿O crees que un par de papelitos viejos van a salvarte? Lucía dio un paso hacia adelante. No son papelitos, son pruebas. La mandíbula de Daniel se tensó. ¿Pruebas? ¿Qué vas a probar, Lucía? ¿Que fuiste una infiel? ¿Que te metiste con un hombre comprometido? ¿Que le arruinaste la vida a tu propia hermana? Lucía tembló. El golpe era bajo, cruel, frío. Yo di un paso adelante. Deja de hablarle así. Cállate, Elena escupió. Esto no es contigo. Es conmigo desde el día en que nos traicionaron a las dos. Daniel apretó los labios. Una vena en su cuello palpitaba con rabia. ¿Creen que esto se va a quedar así? Gruñó. ¿Creen que ir con un abogado va a cambiar algo? No respondimos. Daniel continuó. La casa es mía por derecho matrimonial. Y si no firma hoy mismo, mañana el juez queda notificado. No tienen ni idea del poder que tengo. Lucía respiró hondo, buscando fuerza en algún sitio profundo dentro de sí. Daniel, dijo finalmente, no voy a firmar. El silencio que siguió fue brutal. Daniel la miró como si no pudiera entender que le estaban diciendo no. ¿Qué dijiste? Que no voy a firmar. No voy a darte mi casa. No voy a darte más de mi vida. No voy a darte nada. Daniel perdió el control por primera vez desde que lo conocí. Su mirada se volvió oscura. Sus manos temblaron. Te voy a destruir, susurró amenazante. Lucía dio un paso atrás, temblando, pero no se derrumbó. Ya lo intentaste, dijo. Y todavía sigo de pie. Yo me acerqué y me puse entre ellos. Se acabó, Daniel. Ya no tienes poder aquí. Él rió con rabia. ¿Eso crees? ¿Que pueden ganarme? Lucía levantó la carpeta azul. La sostuvo frente a él, con los dedos firmes. No necesito ganarte, dijo. Solo necesito que la verdad salga a la luz. Daniel palideció. Fue apenas un segundo, pero lo vi. El miedo real. El miedo del que siempre tuvo secretos. El miedo del que siempre manipuló. El miedo del que por primera vez se sentía vulnerable. Porque él sabía lo que había dentro de esa carpeta. Sabía que había fechas, mensajes, pruebas, traiciones. Sabía que, si iba a juicio, él perdería. Y peor aún, su reputación, su dinero, su imagen cuidadosamente fabricada. Daniel apretó los labios. Luego, sin decir una palabra, arrancó el sobre con los papeles del divorcio de su chaqueta. Lo arrugó con furia y lo lanzó al suelo. Esto no ha terminado, escupió. Voy a volver. Lucía levantó la barbilla. Te estaré esperando. Pero esta vez, no estaré sola. Daniel me miró una última vez. Una mirada llena de rabia, miedo y derrota disfrazada. Las dos van a arrepentirse, dijo entre dientes. Cerré la puerta. Esta vez, sin temblar, Lucía se dejó caer en el sofá, llorando en silencio. Pero esas lágrimas ya no eran de miedo, ni de vergüenza, ni de humillación. Eran lágrimas de liberación. Me acerqué despacio. Lo hiciste, susurré. Lucía me miró con una mezcla de incredulidad y orgullo. No me desmayé, dijo, riendo entre lágrimas. No me desmayé. Río tímidamente. Y yo también. Nos abrazamos. Y por primera vez, desde que esta pesadilla comenzó, sentí que algo dentro de nosotras se acomodaba. No como antes, no como al inicio, sino como dos mujeres nuevas que, paso a paso, estaban volviendo a levantarse. Esa noche,
cuando Lucía ya dormía, me quedé despierta en el comedor con una taza de té. La carpeta azul estaba sobre la mesa, cerrada, silenciosa, paciente. La miré y pensé, esto no fue venganza, esto fue justicia. Y por primera vez en años, sentí paz.